¿Esto es cierto? ¿Entre uno es más grande es más propenso a perder los dientes? ¿O también se relaciona con los hábitos? Los 3 están sanos, pero les decimos que no se laven los dientes Ujú, en una semana. ujú. A la semana evaluamos y cuál se supone que debería de estar mejor. Pues el primer grupo. El primer grupo, Ajá. ¿no? El segundo más o menos y el tercero Pues, fatal. fatal, ¿verdad? La verdad, a mí me apasiona entrar al salón y hablar de periodoncia me Ujú. apasiona. Yo le digo regularmente siempre al jefe de grupo, checa el reloj y 10 minutos antes de que termine la clase, levanta la mano y me dime que ya vamos a terminar, porque si no, Se me va a voy de seguir largo. alargando. Estamos con el doctor José Trinidad Velázquez Wong, cirujano dentista especialista en periodoncia, con 26 años como especialista, una maestría en odontología y 22 años como docente, y ha participado en investigaciones dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido director y sinodal de tesis. Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Jorge, gracias por la invitación aquí a Gracias a usted por el a espacio. tu evento. Ujú. Gracias. Pues me gustaría empezar con su historia, que lo conozca la gente que nos está viendo y que nos platique un poco de cómo se ha ido formando dentro del camino. Y mi primera pregunta para usted sería, ¿por qué odontología? Mira, Jorge, mi historia es algo curiosa o chusca, ¿no? Ujú, Yo originalmente, yo no quería ser cirujano dentista. Yo vengo de una familia que son dentistas. sí, Tengo mi padre que es dentista, tengo un tío que ya falleció que es dentista, este, pero yo no quería ser dentista. Mi deseo de ser alguien en la vida, al principio, yo quise ser médico. ujú, Por cuestiones del destino no no se quedé, dio. no se dio, ¿verdad? Ah, Yo fui a la escuela médico militar a hacer un examen de admisión mm, para prepararme y entrar allá a la médico militar, y no se pudo. Y entonces, en ese tiempo, mi papá todavía era docente de la escuela y me pidió que si podía yo entrar a la escuela, mm, que si yo quería, que podía entrar a la podía escuela de entrar ahí. odontología Ujú, para no, pues para no perder el año, ¿no? Para no sí, estar técnicamente de asueto en casa. ajá, Y así fue como yo ingresé a odontología, a las filas de esta carrera. mm, En ese tiempo, la directora de la facultad, la doctora Aurora García mm, Sandoval, me entrevistó y me dijo que por qué yo odontología. Le dije, fui honesto con ella, le dije ujú, que yo era nada más para no perder el año, que mi intención era regresar a volver a hacer examen a la médico militar ujú, para, pues para ser yo médico. sí, Y así me dio oportunidad de yo ingresar a la escuela sin hacer ningún trámite, ¿eh? Así te ujú, lo digo. directo. Yo no hice curso propedéutico, yo no Ujú, hice nada. Yo entré, así como ujú, directo. directito, Sí, sí, directito. sí. Entré ya mucho después de que los muchachos, Ujú, los, alumnos en ese tiempo ya habían hecho todo su proceso. ujú, Yo entré mucho después, yo entré ya casi a finales de septiembre, octubre, a mediados por ahí de octubre ujú, a clases. sí, Y ahí es donde empezó mi peregrinar en la odontología, ¿no? ujú. Yo iba a la escuela, pues, con la idea de nada más de no Cumplir sí, de cumplir, de no ese perder el tiempo. tiempo, pero quiero decirte que tampoco era mal alumno, ¿eh? O Ujú, sea, mm, no era de los muy buenos, pero tampoco era de los muy abajo, yo ujú, de media para arriba. Entonces, pues, empecé ahí a desarrollarme y en ese tiempo también, me fui al consultorio con mi padre a trabajar, ujú, y entonces yo empecé a ver muchas cosas empíricamente. Yo empecé a aprender muchas cosas ahí en odontología, cómo preparar un cemento, cómo manipular un alginato en ese tiempo, cómo elegir algunos instrumentos que mi papá necesitaba para hacer ciertos procedimientos. ujú, Y de esa forma, pues yo fui aprendiendo, aprendiendo. involucrándome, Mm, y pues eso me ayudaba mucho en la escuela porque a mí se me facilitaban las cosas sí, en la claro. escuela. Entonces, por eso es que yo sobresalía un poquito, ¿no? En ese Ujú, sentido, porque pues yo ya lo había visto en el consultorio con mi papá. sí, Y, claro. y pues te ayuda, ¿cómo no? Te Ujú, ayuda. Entonces, y ahí empecé. ujú, Cuando yo entro a la clínica a empezar a trabajar ya directamente con pacientes,
en la escuela, Ujú. pues los procedimientos que inicialmente hacíamos eran tratamientos de operatoria, Mm. que era colocar una restauración con amalgama y era colocar una restauración con resina. En ese tiempo, resina autopolimerizable. No era como ahorita que se utilizan las lámparas para fotocurar. Antes eran base catalizador, Ujú. dos tubitos de resina y lo preparabas y si se te dormía el gallo a la hora de ir a llevarlo a la boca, Ajá. se te endurecía Se la resina secaba rápido. y ya no la podías Ajá. manipular. Todo Este, eso era para, cuando se quebraba un diente, por ejemplo, ¿como para qué sería sí, eso? cuando un paciente, por ejemplo, traía una caries, por Ajá. ejemplo, y se eliminaba esa estructura, esa caries, en la pieza dental quedaba una cavidad. Ujú. Entonces había que rellenar esa cavidad, había que restaurarla. Mm. Y en ese tiempo los materiales que utilizábamos para restauración era la famosa amalgama, Mm. que es el material plateado, Ah, ¿sí? sí. El metal. Ajá. Y era, en ese tiempo lo estético era ese material que te digo, la resina, que comparada esa resina de ese tiempo con lo ahorita, pues técnicamente Nada que ver. estética nada, o sea, Ajá. era un material blanco, Ujú. nada más, pero era lo que se usaba en su momento. Sí. Yo eso en el consultorio ya lo había hecho con Mm. mi papá, empíricamente. No, y Yo aún no así sabía cuál era, por qué, yo nomás era limpia ahí esa cavidad y ya que está la cavidad hecha, pues obtúrala, ¿no? Ujú. Rellénala. ¿Con qué? Pues con amalgama preparaba Con lo que yo. ya había preparado usted. Exactamente. Esa Ajá. amalgama en ese tiempo se utilizaban diferentes instrumentos a los que se utilizan actualmente. Ujú. Era un mortero, un pistilo, que era como una cazuelita y un palito, y ahí triturábamos la amalgama, Ujú. le colocábamos el mercurio y lo hacíamos la aleación, Ujú. la pastita, y entonces ya esa amalgama la llevábamos a la boca del paciente y se restauraba esa cavidad, ¿no? Sí. Eso yo ya lo había hecho en el consultorio con mi papá. Entonces, Mm. cuando yo entro a la escuela a hacer esas cosas, pues a mí se me hacía algo ya Cotidiano, lo de todos los cotidiano, días. normal. Ajá. Y bueno, yo llevaba de cierta manera ventaja de mis compañeros porque ellos no habían tenido contacto ni con pacientes, ni con los materiales, a reserva de lo que habíamos visto nosotros en la clínica, ¿no? En el Ujú. laboratorio, para enseñarnos a hacer ese tipo de De restauraciones. preparación. Pero pues ahí fue donde te digo que se me empezó a hacer más fácil y bueno, pues empecé de cierta manera, a lo mejor está mal que lo diga, pero a destacar un poquito en ese sentido, ¿no? Ujú. Pues porque se me hacía fácil, Sí, la claro. verdad, se me Sí, hacía sí, sí. fácil. Yo también, siempre he sido eh, afín a esa idea, ¿no? De que mientras se lleve la práctica y la teoría, creo que para uno, o cuando menos a mí, pues puede resultar más fácil. Claro, claro. Y que no es lo mismo, por ejemplo, a veces que uno pues va llegando a la escuela y pues no, pues ponte a leer este libro de tal página a tal página y contéstame estas preguntas a ver si sí sabes. Pues es como que uno lo puede hacer, pero ya hasta después a lo mejor pues se puede olvidar, a lo mejor que era algo básico que se necesitaba ver en una persona, que pues ya a la hora de la hora pues, pues ya no me acuerdo, porque fue algo que nada más fue como de pura teoría, ¿no? Así es. Y además, muchas veces lo que tú lees en el libro, cuando ya lo llevas a la práctica, o sea, a veces dices, o sea, no es No, lo que yo leí, o sí. sea, la práctica es completamente diferente. Mm. Y en el área médica, completamente diferente. Sí, claro. Y bien, pasó todo este camino por odontología y ¿qué fue lo que lo llevó a decidirse por la periodoncia? Igual. Ujú. O sea, fue algo muy circunstancial porque mm, durante mi formación de licenciatura, Ujú. yo, haz de cuenta que yo coordiné por 3 años, desde que yo estaba en tercero, yo coordiné en la escuela un área que se llamaba brigadas, Okey. ¿sí? Y entonces salíamos a ciertas comunidades a hacer tratamientos. Ujú. Íbamos a todas las comunidades de Tepic, íbamos. Entonces íbamos un grupo de alumnos y hacíamos tratamientos a las personas Sí. gratuitas. Entonces, pues teníamos un montón de pacientes, practicábamos mucho. La Sí, verdad, en ese claro. tiempo era una, y salíamos cada semana. ¿El material lo tenía abasteciendo la universidad o lo tenían que poner ustedes? Fíjate que en ese tiempo había como una oficina Ujú. que se llamaba Mujeres en Acción, ¿sí? ¿Puedo decir nombres? Sí, claro, ¿Sí? sí, sí, sí. En ese tiempo, la que estaba al frente de ese grupo Ujú.
era la maestra Cora Cecilia Pinedo, que ahorita Ok. es, creo que es diputada, algo así, Ujú. ¿sí? Y ella coordinaba ese Ese grupo. programa, Ajá. Mujeres en Acción. Y entonces, por azares del destino, la verdad que no recuerdo cuál fue la razón que yo me incrusté ahí con ella Ajá. y ella me invitó a participar en ese programa. Entonces, ella en esa oficina y la escuela hicieron equipo. Ella proporcionaba todos los materiales que se necesitaban y la escuela hizo un convenio prestando las unidades móviles en ese tiempo. Ajá. Teníamos 2 unidades móviles donde teníamos un sillón dental en una, en una camioneta y esa camioneta la traíamos por todos lados, por todo el estado. Uy. Entonces la escuela le prestaba la camioneta a ese grupo, a ese programa que había Ujú. Y ellos se y, encargaban y de. entonces lo traíamos para todos lados. Ajá. Todos los fines de semana salíamos a cierta comunidad Ujú. y yo coordiné todo ese programa en el área dental por mucho tiempo. Ujú. Entonces, pues a mí me dio, la verdad, tener mucha habilidad, porque, por ejemplo, hacíamos lo que te decía hace un momento, operatoria. Entonces yo iba a la escuela y, y agarraba un grupo de alumnos que hicieran operatoria. Ujú. Hacíamos profilaxis, agarraba un grupo de alumnos para hacer profilaxis Ujú. y extracciones hacíamos. Entonces, también un grupo de alumnos para hacer extracciones. Íbamos un grupo de aproximadamente de 10, 12 compañeros Ujú. y nos distribuíamos. Y yo los coordinaba a ellos. Y todo eso le tocó siendo estudiante a Alumno. usted, Yo era, alumno. yo era alumno Ujú. de tercer año Ajá. y yo coordinaba alumnos de quinto. Y nunca hubo así como un recelo, una envidia de que Sí, no, eso me generó, sí le llegaron a decir sí, varias cosas. muchos problemas me llegaron con mis mismos compañeros de la escuela por esa situación. Ujú. Ahorita te voy a platicar una anécdota. Ujú. Desafortunadamente, mi papá, en un periodo de tiempo de estudiante, se enfermó. Ujú. Tuvo un problema de salud grave y entonces me pidió él que si yo les daba clases. Ujú. Imagínate, un alumno Sí. que te dé clases, o sea, era algo difícil de aceptar, ¿no? Ujú. Y Sí, entonces claro. yo iba a la escuela a mis mismos compañeros Ujú. y yo les daba los temas, yo les daba las clases de anestesia. Ujú. Una materia, pues, muy importante dentro de odontología Sí, claro. porque, pues, aquel alumno que no sepa anestesiar, pues, imagínate, ¿no? Y yo les di clases. Ujú. Yo me preparaba en casa, mi papá encamado, él me preparaba, me decía cómo era el tema, y entonces yo iba al otro día a la escuela y yo lo presentaba con mis compañeros. Ujú. Eso, pues, ya te imaginarás, ¿no? O sea, de cierta manera con algunos, pues qué padre, pero con otros, oye, pues cómo me ¿Por va a qué dar tú? clases, ¿por qué Sí. tú, si esto, no? Pero pues eso me fue fogueando, me Ujú. fue haciendo lo que ahora actualmente soy, ¿no? Sí, claro. Retomando, íbamos a las brigadas y yo en tercer año llevaba alumnos de quinto y a veces a los de quinto se les complicaba hacer una extracción. Y Ujú. pues, ¿quién tenía que salir adelante? Yo. Sí. Yo era el coordinador, yo tenía que sacarlo y yo iba y afortunadamente salían las piezas, las quitaba. Ujú. Y eso me dio, pues, más habilidad. Yo hacía mucha exodoncia, mucha cirugía. Entonces, cuando yo egreso y me voy a un servicio social, me fui a un servicio social donde también estuve en el área de brigadas. Ujú. Yo no estuve en una clínica Mm. ahí toda la No, semana de 7 a 2. No, no, no. no, pues lo mandaron Yo iba a a su brigadas, mero a lo mole. mío, sí. Ajá. Entonces, yo salía 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, dependiendo de las comunidades que tenemos que visitar. Ujú. En aquellos tiempos de la universidad, un programa que había desarrollo de la comunidad, así se llamaba. Ujú. Y bueno, ahí, y yo me iba a brigadas. Entonces, yo me sentía con mucha habilidad, ¿no? Para la extracción. Entonces, termino mi servicio social, me titulo y entonces se abre la posibilidad de yo poder entrar a la escuela Ujú. como docente. Pero una de las exigencias que tenían para mí, para yo poder ser docente, es que yo hiciera una especialidad. No podía entrar yo como cirujano dentista general, Ujú. tenía que entrar como especialista. Sí. Curiosamente, en ese periodo, la escuela lanza la posibilidad de hacer un posgrado Ujú. y saca el posgrado de cirugía bucal y periodoncia. Entonces yo dije, pues de aquí soy, Ujú. me voy a cirugía. Ujú. Yo iba a cirugía. Sí.
Dije, pues a mí me gusta la exodoncia, pero bueno, en una plática muy así con mi padre, me dice, tú ya haces cirugía, Ujú. mejoras periodoncia para que abarques más campo. Y bueno, me convencí, Se fue por el otro me lado. fui por el lado de la periodoncia y dije, en ese momento dije, bueno, pues tiene razón, yo hago mucha cirugía Ujú, en ese tiempo yo hacía cirugía de terceros molares, dientes retenidos ya, ujú, en el consultorio, porque aparte, en ese tiempo yo ya estaba en el consultorio, pues en las mañanas iba al servicio social y en la tarde me iba al consultorio. ujú. Tenía que entrarle al consultorio, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces dije, bueno, pues sí, me fui a periodoncia, entré, hice mi examen y afortunadamente me quedé. Ujú, Fueron 2 años de especialidad, muy padres, con muchas experiencias muy bonitas, algunas también no tan buenas, pero bueno, parte del proceso. Terminé, terminé la especialidad y entonces hubo la oportunidad eh, de poder entrar a la escuela. ujú. Pero en ese tiempo, la persona que estaba de directora de la escuela, pues yo no era muy afín Ha llegado allegado a a ella ella. ni al proyecto que ella tenía. Ujú, Entonces empezó a poner algo de trabas para que yo pudiera ingresar. ujú. Y entonces una de las trabas era que tenía que hacer una maestría. Otra vez. Entonces, como ya era algo ya casi personal, Ujú. entonces, pero afortunadamente, no sé, pero la escuela Ah, lanza ah, la posibilidad de hacer una maestría y pues entré a la maestría. Entonces, termino la maestría y entonces ya no no hay había pero objeción, ¿no? Ya ni que modo le que me puedan pidieran el dar. doctorado, ¿ah? Pues sí. Y entonces entro a la escuela de odontología, Ujú, mi padre se jubila y entonces entro yo a la escuela en ujú, el 2003. Febrero, febrero 3 ujú, del del 2003. 2003, yo entré como docente a la unidad académica de odontología. Y desde ese entonces a la fecha Ahí he estado, sigue estando ahí. ya tengo ya un ratito Ujú. como docente ahí en la Ok, facultad. ok. Me hablaba ahorita, por ejemplo, el elegir el camino para la especialidad. Siempre que se habla de, bueno, yo tengo cierto conocimiento, cierta pericia, como lo que me dice, de hacer ciertas cirugías, no cree que haya, digo, no es que yo lo vea así, ¿no? Sí, siempre y cuando se tenga el conocimiento, pues claro que se puede realizar, pero que tenga como una limitante a la hora de hacer un procedimiento que tenga que ver más con lo de cirugía que con lo de periodoncia, o se pueden llegar a mezclar. Pues es que dentro de la especialidad que yo tengo, Ujú, que yo elegí periodoncia, pues hacemos mucha cirugía. ujú, Pero la diferencia de una cirugía periodontal a una cirugía, por ejemplo, bucal, ujú, es abismal. Te doy un ejemplo. Dentro de la periodoncia, lo que queremos es conservar la mayor integridad de los tejidos. ujú. Y dentro de la cirugía bucal hay que quitar lo que está estorbando. Ah, ok. Ahí no hay limitante, tú Ujú. quítalo, abre, Siempre y cuando refleja no. un colgajo, quita hueso, quita esto, en cirugía bucal. Ujú, Acá no, acá trata de conservar lo mayor que se puedan esos tejidos ujú. para que esa pieza o ese diente que tú quieres conservar tenga un mejor pronóstico. Se Entonces, prioriza tanto la estética como la función, función y ¿no? estética, Ajá, exactamente, ambas. sí. Son, son igual de importantes dentro de la periodoncia. Ujú. Función y estética son 50 y 50. Okey. Y muchas veces dentro de la cirugía bucal no te importa tanto la estética, Ujú, te vas más por la función. sí, Y bueno, eso es lo que te determina, ¿no? En un momento dado, la la diferencia. diferencia. ¿Y qué es lo que ve o atiende normalmente, o día a día, por ejemplo, en lo que es la periodoncia? Pues en lo que es la enfermedad periodontal, lo que es lo que comúnmente llamamos una periodontitis, Ujú. ¿sí? ¿Nos Lo, podría decir más o menos, qué es la periodontitis? ok, bueno, de entrada, el antecedente de una periodontitis es la gingivitis. Ujú, Todo mundo, de cierta manera, conocemos qué es la gingivitis. Es una inflamación que tienen los tejidos periodontales, ujú. en este caso la encía, Las encías. ¿sí? Muchos pacientes o muchas personas creen que el hecho de que cuando ellos, por ejemplo, se hacen
su higiene bucal Ujú, y sangre su encía, el error más grande es ese, que la gente cree que es normal ujú, que sangre las encías. Y un tejido en condiciones de salud no te debe de sangrar. ujú. Te sangra porque Ya hay algo está algo mal. mal, Ajá. ¿sí? Algo. Yo siempre les digo a por ejemplo, a mis muchachos en la escuela, cuando sus pacientes les dicen que el tejido cuando se lavan sangra, Ujú, es que la boca les está diciendo, hey, algo está mal, ujú, ponme atención, ¿sí? sí. Yo les digo a los pacientes en mi consulta, si usted cuando se mete a bañar, se talla su cabeza Ujú. y ve el piso y hay sangre, ¿cree Ajá. usted que es normal? No, pues no. Porque cuando se lava sus dientes Ujú, y escupe en el lavabo y ve sangre, piensa que es normal. sí. O sea, debe llevar una correlación, ¿no? Ujú, Y entonces, el primer dato clínico de una gingivitis ujú. es esa, la inflamación y el El sangrado. sangrado. Y yo creo, disculpa la No, interrupción, no, adelante. por ejemplo, que mucha gente cree o dice, pues es que me está batallando muy fuerte, ¿no? O a lo mejor el cepillo que puede tener las cerdas muy gruesas o la misma fuerza que se aplicó y que lleguen a pensar que por eso sea normal. Ya como nos dice ahorita, pues no es lo normal. Fíjate, curiosamente, Ujú, regularmente el grueso de los pacientes, cuando tú les preguntas, ¿en qué te fijas al elegir un cepillo dental? ujú, La respuesta o las respuestas que dan los pacientes es color, ujú, tamaño y costo. eh, O sea, nada que ver con la función ujú, del cepillo. En este caso, la cerda. ujú. Regularmente los pacientes utilizan cerdas duras. ¿Por qué? Porque creen que con una cerda dura van a Limpia mejor. tallar o van a limpiar mejor un Ajá. diente. Y es completamente lo contrario. Ujú, Hay que utilizar cerdas suaves y con una técnica adecuada ujú, para poder manipular el cepillo sobre los tejidos periodontales y efectivamente no dañarlos, no ujú. lastimarlos. Ok. Y hablando así muy abiertamente, sin distinción, ¿qué marca recomendaría usted? Digo, a lo mejor Pues, y ahí nos pues, patrocina nada, pero sí, sí, sí. puedo dar de casas comerciales y nombres, voy a meter goles, Sí, ¿no? claro. Mira, dentro de las casas comerciales que existen en el mercado, Ajá. la que más se acerca a los perímetros que nosotros necesitamos dentro de los tejidos periodontales Ujú. es la Oral-B. Órale. ¿Sí? La Oral-B maneja una gama de cepillos desde el muy suave Ujú, hasta cepillos duros, ujú, pero son cerdas que nosotros le llamamos cerdas tratadas, mm, que efectivamente un cepillo que te dice suave es un cepillo suave. ujú, De otras marcas comerciales, Colgate, por ejemplo, ujú, agarras un cepillo y te dice suave y lo comparas con un Oral-B suave ujú, y hay una gran diferencia. El mm, Colgate es un cepillo muy duro ujú. y el Oral-B es un Sí, es cepillo suave. suave completamente, que es lo que requerimos en la boca a final de Ujú, cuentas. Un cepillo suave para nosotros darle una estimulación y un masaje a nuestros tejidos periodontales ujú, para que respondan ante una terapia que tú puedes ejercer o ejecutar en un paciente. ujú, Y eso es lo más importante, modificar esos hábitos que el paciente tiene de técnica y de uso de cepillo. Quitar esos tabús que dicen, es que el cepillo duro me limpia más. ujú. No, Al debes de utilizar contrario. una técnica adecuada con un cepillo suave. Ajá. Y regularmente la gran mayoría de las personas, hasta nosotros mismos, utilizamos una técnica que no es la adecuada. Ujú, Una técnica que nosotros le llamamos en la práctica de violín. Tú agarras el cepillo y detrás adelante. Tan, tan. ujú, Y eso, pues, te irrita tus encías. Va a llegar el momento en que te va a irritar. Tanta fricción, te irrita y te lastima. ujú. Y eso te puede llevar a desencadenar un problema periodontal, que puede ser una gingivitis Ujú. y si no es tratada, pues una periodontitis. Entonces, inicialmente alguien debería de empezar con ese hábito, ¿no? De tratar, no tratar, sino empezar a cepillarse correctamente. Pues es lo ideal. O Ajá. sea, la teoría que nosotros tenemos dentro de Ujú, la escuela con los muchachos que inician en el área periodontal es esa, modificar al paciente esos malos hábitos que tiene. Porque curiosamente, el paciente acude a una consulta dental
no a un área preventiva. Ujú. El paciente cuando va al dentista es porque ya hizo todos los remedios que tenía caseros, la comadre, el compadre, el tío, la prima, no le funcionaron y entonces acude al dentista cuando ya probablemente el problema, que era un problema sencillo de resolver, Ujú. se agravó y entonces Ya están ahí. ya está el problema real. Entonces llega a ya no poder ser tan preventivos nosotros, tenemos que ser ya correctivos. Ujú. ¿Sí? Entonces, la idea con los chicos actualmente en la facultad es que modifiquen ese hábito con sus pacientes, esa, ese pensamiento que tienen los pacientes de cepillos duros, Mm, cepillos fuera de lugar, malas técnicas de cepillado. Entonces mm. hay que modificar eso, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer con mis alumnos en la escuela. Ajá. Yo regularmente en la escuela doy esa materia, periodoncia básica, y después me los llevo a la clínica Ah, ok, a es que ya teoría y práctica. teoría y Ajá. ya después apliquen ya esa teoría en los pacientes. Mm, Y ahí es donde somos un poquito más estrictos en el hecho de trabajar en el área preventiva con el paciente. ujú, Porque periodoncia o la periodoncia real, ¿sí? ujú, En eso estriba un éxito en un tratamiento, ujú, en el cambio de hábito del paciente modificando sus hábitos de higiene. ujú. Si el paciente no modifica sus hábitos y no Ya. mejora su higiene bucal, la respuesta que tenemos por medio del periodonto no es tan favorable, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, hay que apostarle un poquito más a esa área, al área A la preventiva, ¿no? prevención. Sí. Ok. ¿Y por qué la enfermedad periodontal puede seguir avanzando sin dolor? Por ejemplo, que ya alguien empieza con un sangrado de encías, pero que no, a lo mejor es una vez, 2 veces por semana y que no sienten más, entonces, pues no me duele, ¿para qué voy? O sea, ¿por qué pudiera seguir avanzando esta enfermedad sin tener como un dolor? Lo que pasa que es lo que te decía hace un momento, Ujú, cuando la enfermedad periodontal inicia, inicia en tejidos que no son tan sensibles, ujú, ¿sí? No duele la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal, cuando ya está en una etapa ya más estable, avanzada, es cuando empieza a haber síntomas más severos, que es movilidad, o muchos pacientes dicen, doctor, fíjese que noto como que mi diente me está creciendo. ujú. No, no es que no Se esté está, creciendo el diente, sí, por el las diente, encías. perdón, Ajá. sino que los tejidos, la encía y el hueso se Ujú, van perdiendo, sí, se van yendo hacia zonas apicales del diente. ujú, Entonces, por eso es que el diente se ve más grande. ¿Por qué? Porque está perdiendo estructura de soporte ajá, y entonces es cuando el paciente empieza a preocuparse. ujú, Pero cuando ya está establecida la enfermedad y es más complicado poder resolverle un problema al paciente. ujú, Hay que establecer terapias más específicas, procedimientos más específicos, a lo mejor con materiales que son un poquito más costosos ujú. y entonces ahí es donde pues se nos limita, ¿no? El avanzar en En el tratamiento, resolver ¿no? Ajá, el problema que el paciente tiene. ujú. Y lo que son las diferencias, por ejemplo, de la gingivitis y la periodontitis, Ah, ok. específicamente. Básica. Al hablar de gingivitis, estamos hablando de una respuesta en el Ujú, periodonto o en los tejidos de la boca, ujú, donde solamente un tejido está involucrado, ajá, que es la encía, ¿sí? ujú, Y que muchas de las causas de una gingivitis, si quitamos el agente causal que ujú, está generando esa respuesta en el periodonto, puede ser reversible el cambio que generes en el periodonto. Tú quitas la causa y el tejido responde favorablemente y como que no pasó nada. ujú, En una periodontitis, ahí ya es diferente. ujú, Una periodontitis estamos hablando de que existen dos o más elementos de los tejidos periodontales que están involucrados. Nosotros en periodoncia hablamos de una estructura que se llama periodonto. ujú, El periodonto es el que está alrededor del diente y está formado por cuatro elementos o cuatro tejidos, que es cemento radicular, ujú, hueso alveolar, encía y ligamento periodontal. En una gingivitis, te comenté hace un momento que solamente la encía ujú, está es la dañada. involucrada. Y si quitamos el agente causal, vuelve a la normalidad ese periodonto. Ajá, En una periodontitis ya de esos cuatro elementos, dos se ven involucrados ujú, o más. sí, Y entonces,
dependiendo el grado en lo que nosotros diagnostiquemos el problema de periodontitis, puede ser irreversible el daño. O sea que lo que las bacterias destruyeron, ya el organismo no las recupere. Tenemos que utilizar procedimientos o materiales para poder recuperar esos tejidos que se han perdido. Hablo de injertos óseos, injertos de tejidos blandos, ya específicamente hablando de una terapia periodontal. Entonces la periodontitis es derivada de la gingivitis Sí. que ya ha llegado a un punto más grave. En muchos de los casos, una periodontitis viene precedida de una gingivitis. En Ajá. algunos casos, los pacientes desarrollan una periodontitis sin haber tenido una gingivitis. Directamente se van a una periodontitis. ¿Y esos casos por qué suceden? Susceptibilidad de los mismos pacientes, ¿sí? Hemos hecho algunos pequeños estudios en donde te voy a decir, por ejemplo, tomamos un grupo, 5 alumnos, hacemos tres grupos de 5 alumnos. Al primer grupo le damos una técnica de cepillado específica. Primeramente lo evaluamos que estén sanos. Sí. 5 alumnos sanos. Otros 5 alumnos los evaluamos que no tengan enfermedad periodontal y les decimos que se laven sus dientes solamente una vez al día. Y un tercer grupo de muestra donde les decimos que están sanos, los 3 están sanos, pero les decimos que no se laven los dientes. En una semana. A la semana evaluamos y cuál se supone que debería de estar mejor. Pues el primer grupo. El primer grupo, ¿no? El segundo más o menos y el tercero fatal. Fatal, ¿verdad? Sí. Nos damos cuenta que a veces los alumnos que medio se cepillaron no desarrollan enfermedad periodontal. Y los alumnos que sí se cepillaron correctamente desarrollan una respuesta periodontal. Eso se llama susceptibilidad. Ya es por la Puede por ser la genética, persona. herencia, ¿sí? Que puede desarrollar un padecimiento de ese tipo. ¿Y en qué punto deja de ser irreversible todo el tratamiento que pueda llegar a agravarse más, pero que ya no pueda regresar a... Cuando, por ejemplo, ya hubo una destrucción ósea más allá del 50%, ¿sí? O sea, la estructura ósea que está sosteniendo el diente se pierde el 50%, entonces ya el organismo, haciendo un tratamiento específico por sí solo, no va a recuperar, no se va a regenerar ese hueso solo. Tenemos que utilizar algún procedimiento o algún material específico para ayudarle a esas células a que forme ese hueso que se perdió. Un injerto óseo, por ejemplo. Entonces no habría una pérdida dental, o sea, de la pieza. En algunos casos podemos resolverlo y podemos rescatar esos dientes. En algunos otros casos donde ya el problema está muy grave, pues ahí sí, definitivamente pensamos en la eliminación del diente. ¿Por qué? Pues porque ya no hay manera de poder rescatar ni utilizando un injerto óseo, ni utilizando ningún otro tratamiento, ya no es factible poder rescatar ese diente. Y ahí es donde viene lo nuevo que existe, que son los famosos implantes. Que muchos pacientes creen que la solución a su problema es el extraer un diente y colocar un implante. Pero lo curioso de esta situación es que el implante se sostiene en hueso. Si no hay hueso, pues no. Si tú perdiste un diente por una pérdida de hueso, ¿cómo se te va a colocar un implante? Pues no. Si no hay hueso. Sí. Pero tristemente la odontología actual es quitar dientes y poner implantes. Priorizan la estética nada más. Priorizan la estética, exactamente. Y el factor. Claro, el dinero. Desafortunadamente, ¿no? Sí, bueno, pues cada vez se habla más de la relación que hay entre boca y cuerpo. ¿Qué impacto llega a tener la enfermedad periodontal cuando se trata con diferentes situaciones o enfermedades como la diabetes o la hipertensión? ¿Se puede llegar a como a mezclar que Fíjate que sea sí, más grave? sí, hay correlación. Diabetes, enfermedad periodontal, diabetes, hipertensión, enfermedad periodontal. Te digo, se han hecho estudios de pacientes y mucha gente cree que el tener diabetes vas a perder tus dientes.
Y también hay un error muy grande. Un paciente diabético bien controlado es un paciente que no tiene problemas periodontales. Ujú, El problema es cuando descuida su diabetes, descuida su boca, ujú, entonces genera una okey, respuesta periodontal. ujú, Yo tengo, por ejemplo, en la práctica privada, pacientes diabéticos que son diabéticos diagnosticados de mucho tiempo ujú, y ahí los llevamos, bien disciplinaditos los pacientes, ujú. disciplinados en su tratamiento de su enfermedad sistémica, la diabetes, y bien controlados en sus tratamientos periodontales, y ahí están con sus dientes. Ujú, También hay pacientes que son muy desordenados, que no hay un control estricto, ujú. y entonces sí desarrollan enfermedad periodontal severa, y sí, entonces pues empiezan a perder sus dientes. ¿Y la hipertensión sí se llega a relacionar también? También la hipertensión, pues, es un padecimiento que al paciente le genera, sistémicamente cambios Ujú, considerables, y si también no son llevados de una forma correcta, ujú. desarrollan, respuesta periodontal. Siempre y cuando no mantengan los hábitos de salud. Todo te puedo decir, el perímetro de todo es la Ujú, higiene, sí. el cuidado que el paciente tenga. Si el paciente es disciplinado con su higiene, difícilmente va a desarrollar un padecimiento severo de una enfermedad periodontal. Ujú. Okey, entonces la periodontitis diríamos que es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿verdad? La periodontitis es un padecimiento que tiene como repercusión afectar estructuras de tejidos periodontales, Ujú, donde la respuesta, si no es tratada, es perder su órgano dentario. ujú. Y Y es al un padecimiento inflamatorio, ajá. lógicamente. Y que relacionado a esto, al momento de que llega un paciente con periodontitis, pero, por ejemplo, con un médico general, con alguien que sí es del área de la salud, pero que no, tiene, como el conocimiento, ahora sí que de los dientes, de la periodoncia y todo eso, ¿qué debería de tener en cuenta esa persona del área de la salud? En este caso, el dentista, Mm, pues ser honesto conmigo, con él mismo. Yo siempre he exacto. dicho, y les digo a los muchachos en la clínica, palabras coloquiales, Ujú, zapatero a tu zapato. ujú, Si tú estás preparado para poder resolver ujú, el problema que el paciente está presentando, adelante, atiéndelo. ujú. Pero si no tienes la habilidad, el conocimiento para poder resolver ese problema, no te quita nada decir, yo no puedo, pero Ujú. lo puede resolver el Derivar. doctor Jorge. Ajá. Lo voy a derivar con fulano y tal. Ujú, Ese es uno de los grandes problemas que existen, que el paciente va con X persona o con ujú, X dentista. Desafortunadamente, ese dentista no está preparado en el área, lo quiere resolver, no lo puede resolver y cuando se le complica, lo deriva. ahora sí. Y entonces, pues el paciente ya viene maltrecho, Ujú. eh, maltratado. Con cosas extra que no llegaba acá. Exactamente, que no debió haber llegado a ese punto, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, yo en mi consulta, a mí me dicen los pacientes, ¿usted hace endodoncia? Yo no hago endodoncia, Ujú. que vaya al endodoncista. Okey. Doctor, ¿usted atiende niños? No, Ujú. hay odontopediatras que los atiendan. Okey. Cada quien, yo siempre he llevado esa escuela, Ujú. zapatero a tu zapato. Yo soy periodoncista, yo hago periodoncia, Ujú. Lo que le toca a cada uno, ¿no? lo que la habilidad que tienes. Ajá. Anteriormente en la escuela nos formaban para salir al campo clínico Ujú. como todólogos. Ujú. Nos preparaban en la endodoncia, nos preparaban en operatoria, nos preparaban en exodoncia, nos preparaban en periodoncia, en todas las áreas nos preparaban porque teníamos mucha habilidad Ujú. en el sentido de que practicábamos bastante. Se nos pedían muchos tratamientos. En la actualidad, eso se acabó. Ujú. Tristemente, un alumno en la licenciatura, si hace 20 obturaciones, Ujú. son muchas en toda su carrera. ¿Qué es una obturación? Lo que hablábamos hace un momento Ah, de tener una pieza cariada y rellenarla, taparla. taparla Ah, con X material. ujú. En este caso ahorita, resina, Okey. materiales estéticos, ¿no? Ujú. Completamente. Pero es lo que te digo, si un alumno ahorita de tercero a quinto hace 20 restauraciones, Ujú. son muchas, en toda su carrera. Nosotros, cuando fuimos formados, eso las hacíamos en una brigada. Ujú. 20 piezas las obturabas en una brigada, Ujú. un día. Okey. 20. Mm. Imagínate, salías a brigada
4 veces al mes. Ujú. O sea, imagínate la habilidad que teníamos los que egresamos hace algunos años comparado Ujú. con los chavos de ahorita. No es culpa de ellos, es el sistema, Claro. definitivo. Ajá. Pero de todas maneras, o sea, tú sales a un mundo donde tienes que competir. Ujú. Ya uno tiene que empezar a buscar, ¿no? Claro, Que hago desarrollar más esa habilidad. desarrollar más, exactamente. Ok. Entonces, Y en la clínica, para llegar a determinar, por ejemplo, todo esto, ¿se utiliza radiografía o no sé, nada más clínicamente al ojo clínico o con estudios? hablas de un diagnóstico, por Ajá, de ejemplo. un No, diagnóstico claro, de... lo tenemos que complementar. Es un diagnóstico clínico Ujú, que en periodoncia está basado en un sondeo. Utilizamos un instrumento que se llama sonda. ujú, Y entonces es un diagnóstico clínico que hacemos y lo complementamos con algunas tomas radiográficas, con algunos, ahora, eh, con los famosos estudios que existen, ahí se me va el nombre, las tomografías. ajá. Ahora, pues, tú tienes duda de una lesión o algo, le mandas tomar una tomografía al paciente y ves el diente y la lesión por todos los Ujú. puntos. En una radiografía nada más ves un solo plano, ¿sí? Pero, pues, son diferentes métodos que nosotros utilizamos para llegar a un diagnóstico. Y engloban todo Claro, para sí, juntar. sí, tomamos todas esas opciones Ujú, o métodos de diagnóstico para poder llegar a un diagnóstico definitivo. ok. Y con base en ese diagnóstico, pues poder hacer o planificar un tratamiento Ujú. adecuado al Al, problema que el al paciente, problema. no todos los problemas que presentan los pacientes se manejan de la misma forma. Ujú, Cada problema es diferente. sí. Y en la periodontitis, ¿qué diría que es una urgencia? ¿En qué momento pasa a ser una urgencia el sangrado, por ejemplo? No sé si puede llegar a ser muy excesivo. En una periodontitis ya empieza a haber dolor. Ujú, Y el paciente, la urgencia que presenta, el que lo genere llegar al consultorio, ujú, es que el diente empieza a tener sensibilidad mm, y empieza a tener movilidad. ujú, Y entonces es lo que al paciente le preocupa. Sus dientes se mueven y entonces dice, ah, caray. ujú. Ahora sí dicen algo no está bien. Fíjate, te voy a platicar una anécdota, A nomás ver. no te voy a dar nombres. Hace rato en la consulta Ujú, llegó una paciente, me tocó. Iba yo llegando al consultorio y era temprano todavía y me tocó el timbre. Y ya salgo y me dice: "Hola, doctor, ¿cómo está?". "Hola, señora, ¿cómo está?". ¿No se acuerda de mí?". Le dije: "Ay, discúlpeme, no". pues entre tanta gente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Luego me dice: "¿Usted me atendió?". Ujú, "Ah, caray", le dije: "Sí, ¿hace cuánto?". "Pues mire, hace como 8 años. Usted me no, dijo que yo traía un problema periodontal y que iba a perder, si no me atendía, ujú, iba a perder, probablemente iba a perder mis dientes". ujú, Le dije: "¿Y qué pasó?". "Pues ujú, sí se me cayeron, pero ya estoy teniendo problemas con otros dientes". Regularmente los pacientes, pues, dice: "De atrás, ujú, estoy teniendo problemas con mis dientes de atrás y de arriba". Le dije: "Ah, pues, en el momento que usted quiera, yo la puedo atender. ujú, Usted dígame, eh, regáleme una tarjetita". Se llevó una tarjeta y se fue así. ujú. La anécdota, ¿no? Hace 8 años, Desde hace 8 años desde hace no. 8 años ya Ajá. trae y cuando probablemente hace 8 años que ya llegó a mi consultorio, Ujú, ya tenía el antecedente de un problema periodontal ya establecido. O ujú. sea, probablemente 2 años, 3 años atrás, o sea, estamos hablando ya de, a lo mejor de 11 Sí. 12 años Ajá. con un problema periodontal. Okey. Pero Entonces, desafortunadamente, pues, así es, ¿no? ujú. Así son los pacientes. Mientras no sientan que Mientras no sientan dolor, mientras ajá. no sientan más, pues, no acuden a una. ¿Y cada cuánto se recomendaría una revisión, no sé si general o a lo mejor más específica para este tipo de situaciones? En un paciente que no ha presentado ningún problema gingival ni periodontal, Ujú, se sugiere que cada 6 meses ujú, acuda con su dentista para una valoración y una profilaxis o okey. un detatraje o como los pacientes dicen, una limpieza, Ujú, ¿sí? Pero un paciente que ya ha sido diagnosticado periodontalmente y que ya ha sido tratado, depende mucho de la evolución que tenga con su problema. ujú, Pueden ser pacientes que los veamos cada mes.
hay pacientes que los vemos cada 2 meses, hay pacientes que los vemos cada 15 días, en una fase que nosotros llamamos fase de mantenimiento. Después de un tratamiento periodontal, viene un proceso donde lo proyectamos al paciente a esa fase de mantenimiento para poder estarlo monitoreando de que no regrese el problema. Porque curiosamente, las bacterias que generan la respuesta periodontal son bacterias de la flora normal. Cualquier persona las tenemos. Ahí están en la boca. Ahí las tenemos, esas bacterias. Nada más que genera algo que esas bacterias malas se desarrollen y entonces se presente un problema periodontal. Son parte de la flora normal, esas bacterias. No las podemos eliminar, las controlamos. Sí. Yo les digo siempre, es como un panal de abejas, hay que tenerlo tranquilito ahí. ¿Cómo lo vamos a controlar? Con su técnica de cepillado, una técnica adecuada, un cepillo adecuado, utilizar implementos de higiene como es la seda dental, ¿sí? Algún colutorio que nos pueda ayudar, ¿sí? Son implementos que nos ayudan a mejorar las condiciones de nuestra boca para estar en mejores condiciones y estar fuera de una gingivitis o de una periodontitis. Y se recomendaría, bueno, según esto, pues son mínimo 3 veces o las 3 veces al día, ¿no? Que uno tiene que estar haciendo un cepillado. Pero, por ejemplo, para el uso del hilo dental o del enjuague, ¿se recomienda hacerlo junto con los cepillados o ya es como, bueno, puede ser el enjuague tanto en la mañana como en la noche o el hilo? Es que es complemento. O sea, el cepillo dental trabaja en unas zonas, la seda trabaja en otras zonas. Te explico. Caras libres de los dientes son cuando tú sonríes y te ves al espejo, son las caras que tú ves. Se llama vestibular. Y la parte de atrás del diente se llama lingual abajo y en superior palatino. Ahí en esas caras el cepillo de dientes trabaja perfectamente. Pero si te fijas, los dientes están alineados, ¿sí? Están unidos uno a otro. Bueno, no están unidos, están pegados, ¿sí? En esa zona nosotros le llamamos zona interproximal. Y en esa área interproximal, el cepillo de dientes ni enterado se da que hay alimento. Ahí es donde debemos de complementarlo con la seda. Trabajamos con la seda para poder eliminar ese alimento que se acumula interproximalmente, que es el que genera el desarrollo de una gingivitis o de una periodontitis. ¿Sale? Y el colutorio o enjuague bucal también es un complemento para eliminar algún resto de alimento que pudiera quedar ahí, lo eliminas. Son complementos, no pueden trabajar aislados. Una persona que solamente utiliza el cepillo de dientes está trabajando a un 50% su higiene bucal, porque está dejando todas las áreas interproximales con alimento, sin limpieza, sin higiene. Entonces, tiene que complementarlo. ¿Y el enjuague, dígame? No. ¿El enjuague se recomienda con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol. ¿Por qué? Porque irrita. El alcohol de entrada el alcohol irrita y aparte el alcohol, acuérdate que lo utilizamos para fijar bacterias. Entonces, si tú utilizas un colutorio, un enjuague bucal con alcohol, si hay bacterias más malas, las va a fijar y otra te va a irritar. Si traes algún problemita en tu boca, te va a quemar, te va a irritar. Entonces, la ideal es que utilices un enjuague o un colutorio bucal libre de alcohol. Siempre sin alcohol. Que sí hay en el mercado, hay muchas marcas comerciales. Desde la más económica hasta marcas muy más costosas, todas son buenas a final de cuentas, pero que sea libre de alcohol siempre y cuando lo complementes con un cepillo adecuado, una técnica adecuada y el uso de la seda correctamente también. Tiene su técnica, no nomás es meternos el hilo o la seda, tiene su técnica, porque también si lo usas de una forma inadecuada, lejos de beneficiarte, te lastimas. Entonces, pues hay que orientar al paciente en el uso adecuado de la seda dental. Y que complemente. Que lo complemente con su técnica de cepillado, en este caso con su cepillo adecuado. Y a todo lo que la gente cree, hablando ahora sí de mitos y realidades, el azúcar, por ejemplo, llega a tener cierta afectación en lo que son los dientes o las encías o en general la boca. Pues son carbohidratos. Entre más abuses de ellos, más posibilidades que desarrolles
En este caso, a lo mejor no una enfermedad periodontal, Ujú. pero una caries sí. Mm, pero, bueno, se está consumiendo azúcar, por ejemplo, en el caso de los niños, que muchas veces dicen, pues no les den dulces porque pues le van a salir caries, ¿no? Aquí pues se debe de manejar un cepillado. Fíjate, ahí entras en un punto bien importante. Ajá. O sea, el niño se puede comer todos los dulces que él quiera, Sí. siempre y cuando no los mastique, no los quebre, Ah, ok. que lo chupe. Mm, Si tú agarras un caramelo, te lo metes a tu boca y lo chupas hasta que te queda un pedacito ujú, y lo tiras, no pasa nada. El problema es que los mordemos ujú, y entonces los cristales de esos dulces se depositan en unas zonas anatómicas de los dientes que se llaman fosas. ajá. Si tú te fijas en tus dientes y pasas tu lengua, los dientes no son planos. Ujú, Los dientes, perdón, tienen elevaciones y luego tienen partes profundas. ujú, Esas se llaman fosas. Las partes altas se llaman cúspides. ujú, Y en esas fisuritas, ahí es donde se queda el cristalito del diente. ujú, Entonces, no se complementa con una higiene adecuada y entonces ese cristalito se descompone, ujú, hay formación de bacterias y entonces esas bacterias son las que empiezan el proceso ujú, de enfermedad de caries. O en las zonas interproximales que te decía hace un momento, ujú, donde se unen diente y diente, entre diente y diente hay un triangulito de encía, ajá. se llama papila. Esa papila, ahí se meten también los cristalitos y el alimento, y si no se eliminan con la seda dental o con el cepillado, pues entonces desarrollan una gingivitis Ujú, o una enfermedad periodontal, si no es tratada. ujú. Ese es el problema, la higiene. Yo les digo a los pacientes, tú te puedes comer un costal de dulces, No, de que después no se al puede, rato ¿verdad? vas a Pero, tener diabetes, a lo mejor, pero enfermedad periodontal no si te lavas bien. ujú, Así de fácil. Entonces, ese es el detalle que se debe uno de m- darle información al paciente mm, para que no haya esos esas mitos o esas creencias, creencias. sí. Definitivo. Ahorita que dijo, que de preferencia que sea chupado el dulce y que no sea mordido, me voy a confesar con usted. Cuando yo tomo, por ejemplo, pues cualquier bebida, ya sea hasta agua, a veces le pongo hielo. Y ya cuando me lo termino, queda el pedacito de hielo y lo empiezo a masticar. ¿Eso es dañino? El hielo, bueno, como tal que te genere una Ujú. respuesta que te vaya a generar un daño como una caries o una enfermedad, no. Lo que te puede O generar la es estructura o que la algo. estructura de tu Ajá. diente pudiera estar a lo mejor débil y a Ujú, lo mejor al triturar ese fragmento de hielo, ujú, puedes desquebrajar una parte de tu diente. ujú. Pudiera ser, dependiendo de lo fuerte o de lo Ok. débil que estén tus dientes. No te va a generar una caries, no te va a generar una enfermedad, pero sí te puede generar una fractura de tu diente o a lo mejor de una restauración que tú traigas. Ok. Tú puedes traer algún diente que ya está obturado Ujú. con algún material y si ese material no resiste esa carga, puede fracturarse y entonces, pues sí, Es más. empezar a generarte un problema. Ajá. Predisponibilidad, ¿no? Va, A que exactamente. suceda eso. Ok, gracias. El detalle es que estamos llenos de malos hábitos. Ujú, Ese es el problema. sí. Y luego, aparte, nuestra dieta está basada en alimentos duros. Ujú, O sea, regularmente, ¿qué comemos coloquialmente? Tostadas, mm. bolillos, galletas, Pan tostado. pan tostado, chicharrones, Sí. ¿no? O sea, Ajá. son alimentos duros. Ujú, Entonces, los materiales de restauración que utilizamos actualmente no son tan duros. ujú, Por eso es que no resisten esas cargas y se fracturan mm, esos materiales, ¿sí? sí. Por a veces nuestros dientes también no están tan bien forjados, bien tratados y generamos ese tipo de alimentos, pues los fracturamos, los Ujú. tronamos. ¿Por qué? Porque le preguntamos al paciente, ¿cuántas veces ha ido en su vida a hacerse una limpieza? No, pues, No, pues eh, nunca. ¿Y cuántos años tiene? 50. Ah, caray. ujú, O sea, no hay una buena secuencia en su cuidado bucal, ujú, ¿verdad? sí. Otro de los mitos que se escuchan es que con la pérdida de dientes se va normalizando conforme la edad avanza. ¿Esto es cierto? ¿Entre uno más grande es más propenso a perder los dientes? ¿O también se relaciona con los hábitos?
Pues sí, porque hay un conjunto de malos hábitos, pero no Ujú, quiere decir que un paciente que llegue a viejo, o que llegue a grande, perdón, por ujú, la palabra, va a llegar sin dientes. okey. No, 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 no. Entonces no es Sí, normal eso. no, no, si un Okey. paciente ha sido disciplinado en todos los aspectos, Ujú, llega a su vida adulta con sus dientes sin ningún problema. ujú, Si un paciente joven ha sido desordenado, va a llegar a sus 30 años con prótesis o sin dientes, ujú, que actualmente, tristemente, en mis veintitantos años que yo tengo como especialista, yo anteriormente mi grueso de pacientes de enfermedad periodontal eran pacientes adultos, ujú, 55, 60, 65 años. Eran los que yo veía con problemas periodontales reales. ujú. En la actualidad, te lo digo tristemente, pacientes de 30, 35, Más joven. mucho más jóvenes, Ujú, a la mitad de la edad, con problemas ya de pacientes adultos. ujú. ¿Por qué? Pues probablemente por esa situación. Los hábitos, la alimentación, influye mucho, Sí, influye definitivo. okey. Bueno, creo que hasta aquí hemos abarcado la mayoría de los temas, ¿no? De odontología, de la enfermedad periodontal. Me gustaría ahora preguntarle, en su vida como profesionista y docente, de tanto tiempo que usted tiene en la universidad, ¿qué es lo que le ha dejado de, pues, de experiencia, de conocimiento? ¿Qué le ha dejado ser docente en la universidad? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? El hecho de estar en un área donde estás participando activamente en la formación de Ujú, una persona, ujú, en lo personal, a mí me ha generado, eh, pues, ¿qué te digo? Eh, muy grato, o sea, cosas muy padres, el hecho de que uno sea parte de la formación de esos dentistas, de esos ujú, odontólogos que andan por ahí en la calle, para mí es muy satisfactorio el hecho de que voy a algún lugar y orgullosamente lo digo, me saludan con mucho agrado, doctor ujú, o padrino. Yo durante mis años de docente tuve la oportunidad de ser padrino de muchas generaciones. ujú, Y entonces, pues eso es muy satisfactorio porque que el alumno te busque para que tú seas su padrino y después de que salen te sigan viendo con ese respeto, ujú. pues es muy gratificante y muy padre, ¿no? Sí, me imagino que debe ser. Desde la parte interna, Ajá. aunque también a veces te frustras, ¿no? Hay cosas que no, pero en general es más lo satisfactorio que no. Ujú, Yo tengo en la actualidad, como por ejemplo en la escuela, compañeros que fueron mis alumnos, ujú, que fueron mis ahijados y ahora son maestros dentro de la escuela. Y yo les digo, ya no me hables de usted, háblame de tú, somos docentes. No, padrino, ¿cómo cree? O sea, mis respetos para usted, ujú, usted. Y pues eso para mí es muy gratificante porque escucho a otros maestros que también ujú, fueron de ellos y a ellos los tutean sí. como cualquier, ¿no? Como Pues, cualquier. muy marcada la diferencia, ¿no? Se Ajá. marca la diferencia y te digo, eso para mí, pues, es muy gratificante, ¿no? O sea, la verdad que son Ujú, más las cosas bonitas que me han dejado estos años de docente ujú. que, que las que no. Es Okey. ha sido muy gratificante, la verdad. Imagínate, en 26 años de docencia, cuántos alumnos no han pasado Sí. por mi aula, ¿no? Ujú, Muchísimos. Y curiosamente, no soy de los maestros, como dicen ahora los chavos, mala onda, o sea, al ujú, contrario, a mí la verdad, a mí me apasiona entrar al salón y hablar de periodoncia me ujú. apasiona. Yo le digo regularmente siempre al jefe de grupo, checa el reloj y 10 minutos antes de que termine la clase, levanta la mano y dime que ya vamos a terminar, porque si no, Se me va a voy de seguir largo. alargando. Sí, Ajá. me voy de largo Sí. y cuando estoy en la clínica, igual, o sea, Ujú, se me pasa rápido porque me gusta, pues. ujú, Te digo, a veces, llego a casa y a veces llego hasta frustrado, ¿no? Por mm, situaciones que pasan con algunas cosas, luego voy y me confieso con mi esposa y: "Oye, ujú, esto", y ella es la que me trata de me ubica y me calma, ujú. pero es muy gratificante.
Ya has sabido o aprendido en el camino a sobrellevar Sí, todo eso, claro, ¿no? sí, pues la Sí. experiencia de poder ir conociendo también cómo manejar un alumno, cómo tratarlo, Ujú. pues en estos veintitantos No, años, pues claro, claro. claro que yo les digo a los chicos, cuando ustedes vayan, yo ya Ujú, fui, vine y voy otra vez. ujú. Entonces, pues ya me la sé, ¿no? Sí, sí, sí. Y un mensaje final que pudiera dejar para los profesionistas del área de la salud, en general, hablando tanto como médicos generales, nutricionistas, odontólogos, obviamente. Pues que se preparen, Ujú, que sigan siempre adelante y que sean éticos. ujú. Algo que se está perdiendo en la actualidad es esa palabra de ser La ética. éticos, de tener una ética profesional. Ujú, El que a veces el querer abarcar más de lo que yo puedo desarrollar ujú, me genera, pues, problemas. ujú. Entonces, hay que saber hasta dónde y cuáles son nuestras limitantes. Y yo Perder el ego, ¿no? bajarnos un poquito Ajá, del ladrillito, ¿no? sí. Bajarnos de, como dicen, ser pueblo. Ujú, Entonces, ahí es lo que yo les digo a los chavos que van iniciando, los doctores en este caso, que van ujú, entrando al área, que, que sean gente, que sean éticos, que es ujú. algo que se ha perdido. Se ha perdido, la Okey. verdad. Y un mensaje para la población en general acerca del cuidado de la boca. Pues que sean más preventivos y que cuando tengan en realidad un detalle mínimo en su cavidad bucal, un pequeño sangrado, una pequeña inflamación, busquen a la persona adecuada Ujú. que les pueda resolver el problema y no se vayan por el lado de a veces, ellos querer Con resolver remedios caseros, los ¿no? remedios, los Ajá. famosos remedios caseros, porque Sí. hacerle caso que a la comadre, que al compadre, Ujú, que al vecino. No, 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 que busquen a la persona ideal, a la persona que les pueda resolver el problema. ujú, Que existimos ya muchos periodistas. Cuando yo egresé, en aquellos años, ujú. aquí en Tepic éramos, ¿qué te gusta? 8 periodistas, Muy contados. bien Ajá. contados, la verdad, y te los puedo mencionar los nombres de los 8 periodistas que éramos cuando yo egresé. Ujú. Y de mi generación éramos 4, ¿eh? O sea, cuando yo Mm, egresé en mi generación éramos 4 4. periodistas Ujú, y en la ciudad de Tepic había 4 más. ujú, Ahorita, olvídate, ahí, no, no, no. Yo pienso que más de 20, 30 periodistas. ujú. Entonces, sí hay gente que pueda resolverles el problema. Y o dice mi padre, el sol sale para todos. Ujú. Entonces, que el paciente vea el profesionista que le pueda resolver el problema y que cuando el paciente llegue a ese profesionista, Ujú. el profesionista sea, en este caso, lo más ético posible y si le puede resolver el problema, adelante. Y si no, que lo derive Derivarlo. sin problema. Ajá. Ese es el mensaje que yo les dejaría Okey. a las nuevas generaciones, ¿no? Ujú. No, pues muy bien. No sé si tenga algo más que agregar, algo que nos haya hecho falta. No, pues a final de cuentas, la verdad, agradecerte la invitación A usted, que me gracias por el tiempo. hiciste, para platicar Mm, de esto que yo hago, que la verdad, te lo vuelvo a repetir, a lo mejor mucha gente no me va a creer, pero a mí me apasiona la periodoncia y me apasiona lo sí, que hago en la se escuela. ve. Ajá. Sí, me gusta, Ujú. a pesar de que ya tengo muchos años dentro de la docencia, y que a veces no pareciera, Mm, pero me sigue gustando todavía. Me agrada mucho el estar frente a un grupo y estar eh, diciéndoles o explicando. explicándoles o Ujú. dándoles lo poquito que yo puedo Ujú. aportarles, ¿no? Y lo poquito que sé. Sí. Porque yo también cuando entro a un grupo con los muchachos, yo les digo, yo no vengo a enseñarles, yo vengo a aprender. Ujú. Yo vengo a aprender con ustedes y vamos a aprender juntos. Ujú. Entonces, no, pues es muy gratificante y te digo, te agradezco mucho esta oportunidad que me das para poder expresarme. No, ¿Ah? gracias a usted No, otra no. vez. Redes sociales, para que lo busquen o Pues no, no soy muy, okey. mucho de Ajá. redes. Tengo por ahí, pues te puedo dar el domicilio de mi consultorio, te puedo Okey, dar, igual ahí lo ponemos sí, en el sí. video, sin problema. Por ahí tengo 2 hijos, no te platiqué, tengo 2 A ver. hijos que son Ah, dentistas ajá. y Pepe el mayor.
Jimena la Ujú. menor, y ellos se están integrando al equipo de mi consultorio. Trabajan con usted Trabajan en el conmigo ahí en el consultorio. Ajá. consultorio y pues ellos son los que le están poniendo la sangre nueva, ¿no? Ujú. Al consultorio, que andan con, en este caso, Jimena, mi hija, que es la que anda ahí con las redes sociales, y por Ujú. ahí hay una página, Dental Velázquez, Okey. entonces ahí Igual ahorita la buscamos y ahí la nos ponemos pueden también. ubicar Ajá. y ahí estamos, ella es la que maneja esa parte Ujú. De las redes sociales. de las redes Sí, sociales. para que se acerquen Sí, también. y aparte en mi consultorio, bueno, yo hago periodoncia Ujú. y ellos hacen un poquito de odontología general, ¿verdad? Se trabaja de una forma, multidisciplinaria el Ujú. consultorio. Ahí Muy están. bien. Okey, pues, nuevamente muchas gracias y, pues, si no tiene nada No, no, más. pues agradecerte. El café estuvo muy sabroso y la plática Muchas estuvo mucho gracias, gracias. mejor. Sí, claro. Muy padre. Muchas Igual si gracias. se puede, pues, luego hacemos una siguiente El parte. día que gustes, Okey. tú me invitas y yo vengo Ujú. y platicamos aquí del tema Muy bien. que tú creas conveniente. Yo aquí lo desarrollamos. ¿Sale? Perfecto. Pues, Muchas gracias. gracias. Muy amable.